¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte, fíjate, cómo piensa una persona con esquizofrenia. Sí, hasta el día de hoy existen alrededor de 25 millones de esquizofrénicos en el mundo, pero aún circulan muchos mitos, desinformación, dudas sobre este padecimiento. Para empezar, se trata de un trastorno mental que suele aparecer a los 25 años y se caracteriza por un comportamiento social fuera de lo normal. A ver, todos, tú y yo, todos crecemos con ciertas normas de conducta. ¿Estamos? Tú sabes conducirte, por ejemplo, en un funeral. Pues no soltarías una carcajada o no felicitarías a la gente. Claro. O sea, aprenderías un poco a comportarte, ¿no? Socialmente en un funeral o en un antro. O sea, sabes que pues no puedes andar golpeando gente en la calle o no puedes andar insultando gente porque un día te toca uno peor que tú y pues no te vaya a sacar una pistola y te mate, ¿no? O en la oficina o con tu jefe. Yo no me le pongo al brinco a Ernesto. No, pues no. No, pues no, no. Esté yo de acuerdo con él o no, ¿eh? Claro. Y si, disculpen, y si no estoy de acuerdo con él, puedo de la manera más educada y decente decirle, oye, no estoy de acuerdo, o yo hice esto porque pensé en esto y esto y esto y esto, pero de ahí no sales, ¿eh? Y si le gusta y si no le gusta, yo tengo que cuadrarme, porque si no, el señor un día me puede decir, pues escúchale. Sí, pero no tienes una reacción explosiva. No, no me le puedo poner necia a un policía. ¿Estás de acuerdo? O sea, hay reglas en las calles, en la oficina, en una despedida de soltera, en una boda, en una escuela. Pero ¿qué creen? En el caso de los esquizofrénicos, la conducta puede ser completamente opuesta a lo esperado, porque confunde la realidad con lo que imagina. En algunos casos, escuchan voces que los provocan, hacen cosas inapropiadas como agredir verbalmente a alguien o físicamente a las personas. ¿Tú te imaginas una voz interna que te esté diciendo, órale, órale, pégale? Este es un hijo de su tal por cual madre, hombre. Pégale. Ahí lo tienes cerquita. Pues vas, le pegas. Claro. ¿No? Ahora, en algunos casos, les decía, estas voces imaginarias se consideran alucinaciones auditivas, pueden provocar un estado de psicosis, es decir, por ejemplo, la pérdida temporal del contacto con la realidad, entendiendo que no todos los criminales padecen esquizofrenia. Algunas personas sí han cometido asesinatos durante una de estas crisis de psicosis. Vienen estados depresivos, estados de ansiedad, también son frecuentes en la esquizofrenia, al igual que una reducción en la capacidad de sentir placer. Por ejemplo, una persona con esta condición puede reaccionar poco festivo ante una celebración sorpresa de su cumpleaños. En un escenario contrario, podríamos ver a un esquizofrénico reaccionar con indiferencia ante la muerte de sus padres o de una mascota muy cercana a él. Estos son los efectos que solemos conocer, pero existe el prejuicio de qué son los esquizofrénicos y que además son completamente disfuncionales, que no pueden trabajar o sobrevivir por sí solos. Pues, ¿qué creen? Eso no es cierto. Pueden demostrar que son gente tranquila, en paz. Ahí está Van Gogh, que pese al incidente de la oreja, en realidad fue un genio de la pintura. Precisamente por esa confusión entre la realidad y la imaginación, Van Gogh podría mejorar en su momento los colores de la naturaleza en sus creaciones. Por eso él podía pintar lo que pintaba. ¿Qué otros ejemplos de esquizofrénicos conoces? ¿Tú conocen alguno? ¿Ustedes conocen alguno?
No, pero ¿te acuerdas que hay una película, por cierto, que la estaba buscando, que se llama Una mente maravillosa o Una mente brillante? ¿Es Este, esquizofrénico? yo creo que sí, porque No, tiene tiene alucinaciones. Asperger. No, pero tiene dos alucinaciones. Es ¿No se la de acuerdan Russell que Crowe, ¿no? Ajá, que tiene dos Pero alucinaciones, un hombre y una niña, y que luego dice que hay una conspiración soviética en su contra, ¿no se acuerdan? Yo creo que sí, que ese es uno de los claros ejemplos de cómo se maneja una Estaría esquizofrenia. bueno el análisis. fíjense, Según yo tenía Asperger. sí, yo también creo que es Asperger. Pero tiene alucinaciones. O sea, de haber Es fumado que, algo, una cosa es así. que no sé si es un tema de alucinaciones, porque fíjense, más bien son instrucciones. Más bien, eso que parece irreal se vuelve muy real. La alucinación, tú puedes estar alucinando cualquier cosa, pero eso no significa que sea real. Tú lo ves como real. Por eso, yo me acuerdo de la película y platicaba con ellos, que le dan indicaciones y que les decía, es que ustedes no son reales. Y luego, por ejemplo, cuando se imagina que él es un espía y que le dejan documentos y que los tiene que dejar un buzón. Bueno, en fin, no les spoileo la película, igual puede ser. Edgar Allan Tienes Poe, toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Sí? Tiene esquizofrenia. el de El de Una mente brillante. Edgar Allan Poe, sus relatos imaginarios exageraban la realidad, pero de tal manera pues que casi los perfeccionaron, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Premio Nobel de Economía, John Nash padecía esquizofrenia. La genialidad fue dar un enfoque diferente a los hechos. El cuadro de Munch, El Grito, de ahí se piensa que Munch era esquizofrénico. No se sabe con exactitud lo que causa la esquizofrenia, pero existen teorías que la relacionan con un origen biológico, genético y químico. Mucha gente piensa que la esquizofrenia no es un desdoblamiento de la personalidad o de múltiples personalidades, ni causa violencia en la mayoría de los casos. Físicamente podemos identificar algunos rasgos de esquizofrenia cuando hay cambios en el habla, en la higiene personal, en las posiciones corporales, pero es un proceso que puede durar meses o años. ¿Tú conoces gente con esquizofrenia? Estábamos hablando de un compañero aquí de trabajo de hace tiempo. Empezó a desarrollar esquizofrenia a partir de los 25 años. Pensamientos e ideas muy detalladas, muy bizarro, ¿no? Una percepción distorsionada de la realidad, pensamientos confusos. Si tú ves algo en la televisión, no sabes si está pasando en la televisión o te está pasando a Sí, ti. sí es ficción o realidad de lo que te está viviendo, lo que tú estás viviendo. Y no conoces ese plano, por eso actúas de una manera extraña, porque no sabes si esto es una realidad o no. ¿Tú conoces a alguien Yo no esquizofrénico? conozco, o ahorita que me venga a la cabeza el hecho de haber podido conversar con una persona con esquizofrenia, preguntar, etcétera, nunca, la verdad. Yo no sé si mi vecina, ¿te acuerdas de la La que vecina que luego hablaba, hablaba? la que Yo habla. creo que a lo mejor tenía esquizofrenia porque también hacía y te decía cosas como muy extrañas y también hablaba como de alucinaciones raras, de que no, sí, es que entonces me dijo y yo fui, entonces era como, yo creo que esos momentos extraños. No, ¿era Por viejita? ejemplo. Sí, ya. ¿No sería demencia? Pues a lo mejor, pero pues sí era como... y Pero, sí- por ejemplo, pero, por ejemplo, ¿cómo siempre, decía? siempre hablaba de que todo en la vida era un complot. O sea, ¡Qué no miedo! me refiero de allá, me estoy hablando del viejito de acá. Que todo en la vida era un complot, que salía y decía, es que, pues es que nos observan y nos están diciendo. Entonces, ya ve que ahorita con lo que acaba de decir, y entonces ya nos quieren, y nos están robando. O sea, en esa Es plática, que así hablaba. entonces hablaba, y entonces sí le entendías que era como un rollo de delirio de persecución. No sé si... Cuando Sí. le digo a alguien que padezco de esquizofrenia, a menudo se hacen para atrás, se les nota el miedo. Algunas personas incluso se despiden de inmediato. Alberto Páez de Querétaro, hoy nos escucha. Y él tiene esquizofrenia. ¿Te acuerdas que vino el papá de un niño que lo están acusando de asesinato?
Y él decía, mi hijo tiene esquizofrenia. Es un gran tema, ¿eh? Hoy, esto y más, aquí en ¿Qué tal, Fernando?